Muy bien, amados hermanos, en esta noche, por ende, nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. Habíamos dicho que en esta serie que estamos siguiendo de los martes de Apocalipsis, con los hermanos que estamos como decidiendo acerca de la enseñanza que vamos a dar en la iglesia, dedicamos a veces los martes espacios para temas que tienen que ver con la vida de la iglesia. Y bueno, comenzamos hace un par de semanas con el noviazgo cristiano, ¿sí? Tuvimos 2 martes. El segundo martes que tocamos ese tema tan importante, abrimos también espacios para las preguntas. Yo creo que fue de mucha ayuda. Amén. ¿Cuántos dicen que fue de ayuda? ¿Sí? Para la familia, para los padres, para los jóvenes, los hijos. Y entonces, bueno, hoy nos toca, ya hablamos del noviazgo, hoy nos toca hablar del matrimonio, ¿sí? El noviazgo es, como decíamos, ese compromiso serio para el matrimonio. Y hoy sentíamos del Señor poder hablar también del matrimonio. Del matrimonio, hermanos, vamos a tener una serie. Del noviazgo hicimos 2 martes, del matrimonio vamos a hacer 3.500 martes. Porque creo que 2 martes no son suficientes para hablar de... No, bueno, no sé cuántos martes vamos a dedicar, pero comenzamos con el primero y creo que mínimo 2 o 3 martes vamos a hablar de este tema. También porque queremos dejar espacio a las preguntas de los hermanos, que creo que también nos ayuda a todos. Esta noche lo que vamos a hacer, hermanos, es poner como siempre una base antes de ir a lo práctico, ¿sí? Siempre que se habla de temas como estos, la tendencia es a ir rápido a lo que debemos hacer. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo se aplica esto? A lo práctico. Y entonces corremos como el riesgo de perder el significado de lo que es el matrimonio. Y esta noche queremos asentar como una base sobre esto y vamos a responder a 3 preguntas. Y después vamos a tocar, si nos da el tiempo, uno de los temas que tiene que ver con el matrimonio para que tengamos matrimonios saludables. La primera pregunta que vamos a responder esta noche es: ¿qué es el matrimonio? No podemos comenzar sin definir lo que es el matrimonio, obviamente cristiano. Bueno, y hay una definición muy simple que es la siguiente: es la unión entre 2, varón y mujer, para ser uno. Es el matrimonio. Es la unión entre 2, varón y mujer, para ser uno, ¿sí? Obviamente esto tiene una base bíblica. Vamos a Génesis capítulo 2. Siempre que vamos a tratar estos temas, vamos a ir a la palabra del Señor para tener esa base, ese sustento bíblico. Génesis capítulo 2. Recordemos que en el capítulo 1 se nos describe la creación, pero en el capítulo 2 se nos está describiendo con más detalles lo que ya se describió generalmente en el capítulo 1. Es así que a veces, funciona con la revelación bíblica, ¿sí? Lo que ya se dijo anteriormente ahora se vuelve a decir, pero con mayores detalles. Y en el capítulo 2, hermanos, tenemos ahí, el verso es el verso 24. Dice así la palabra de Dios: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Sí? Hermanos, esta es la definición bíblica de lo que es matrimonio. Aquí está el primer de todos los matrimonios, ¿sí? Y está la primera definición de lo que es el matrimonio. Obviamente ese matrimonio estaba compuesto por Adán, el primer hombre, o el primer varón, porque vamos a ver también que en la Biblia se define hombre al conjunto del varón y la mujer. Así se dice. Se creó al hombre, varón y hembra los creó. Entonces el hombre está compuesto por la mujer y el varón, ¿sí? Entonces aquí esta definición es muy clara. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer
y serán una sola carne. Eso está en Génesis. Ahora vamos a la palabra del Señor Jesús en Mateo capítulo 19. Vamos a escuchar lo que el Señor Jesús dice acerca del matrimonio. Este capítulo 19 es un capítulo que se utiliza mucho para tener claridad acerca del divorcio, el nuevo casamiento y todo ese tipo de verdades que son tan importantes y que también es muy controversial, ¿verdad? Algunos hermanos interpretan de una forma u otra, pero aquí el contexto es que se le acercan al Señor, le hacen una pregunta acerca de lo que tiene que ver con el divorcio, y el Señor a partir del verso 4 dice así: Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído lo que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces Jesús, cuando se le responde, está trayendo a colación la ley de Moisés, porque la ley de Moisés incluía los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, y el primero de los 5 libros es el Génesis. Entonces Jesús vuelve al origen y dice, ¿no habéis leído qué es lo que les dice que no habían leído? Aquello que acabamos de leer nosotros. Génesis capítulo 2, verso 24. O sea, Jesús también da esta definición clara. Y hermanos, hoy tenemos que ser muy claros. Yo sé que esto es muy obvio. ¡Wow! ¡Qué revelación nos está trayendo el hermano! Es obvio, es la unión entre un varón y una mujer, pero no es tan obvio en nuestros días. Entonces es muy importante poder tener bien en claro que la definición bíblica de lo que es el matrimonio es la unión de 2 personas. Varón, ¿sí? Macho, y hembra, femenina, mujer. Varón y mujer se unen. Y dice el Señor, confirmando lo que dice, obviamente, el Espíritu Santo por Moisés, ya no son 2, ahora son 1, una sola carne. Esa una sola carne es una unidad integral. Ya no son 1, ahora ya no son 2, son 1. Eso también no significa que son exactamente 1 en el sentido de que perdieron su propia identidad o personalidad, sino que son 2 personas que uniéndose conforman una unidad integral. ¿Sí? Es una unidad integral, pero manteniendo sus personalidades. Así como Dios. Dios es 1 en esencia, pero es 1 en 3 personas. Dios no es una persona. Dios es 1, es un ser en esencia. Pero Él subsiste y existe y coexiste en esa perfecta armonía en 3 personas. ¿Sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quedó claro, hermanos, la definición de qué es el matrimonio? Amén. ¿Qué podemos decir también del matrimonio? El matrimonio es, podríamos decir en un cierto sentido, divino y santo. ¿Por qué? Porque tiene su origen en Dios. ¿Quién dio origen al matrimonio? Dios. Es Dios por su palabra que instituyó el primer matrimonio. Vamos a leer de vuelta Génesis 2. O sea, ¿dónde inició el matrimonio? Allá en Génesis, con Adán y con Eva. ¿Y quién es el autor? ¿De quién es la idea? ¿Dónde el ser humano quiere asumirse y atribuirse a sí mismo el origen del matrimonio. Pero el matrimonio es algo que nace y tiene origen en el corazón de Dios. Capítulo 2, verso 18. Miren lo que dice ahí en el capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre.
Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Miren, hermanos, es Dios el que crea a Eva a partir de Adán. Adán fue creado desde el polvo de la tierra, pero Eva fue creada a partir de Adán. Y es Dios mismo el que se la presenta. El primero que trae una mujer para un varón es Dios. Entonces dice acá, y Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, que en hebreo es isha, ¿sí? Porque del varón fue tomada, y varón en hebreo es ish. Es como cuando el paraguayo le reta a su hijo, ish, ese mismo es en hebreo, ¿verdad? Ish es varón e isha es varona, porque proviene del varón. Entonces dice el 24, lo volvemos a leer. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Entonces, ¿dónde se origina el matrimonio? ¿Dónde tiene inicio el matrimonio? En Dios. Es Dios. Es Dios el autor, ¿sí? No el hombre. Cuando nosotros consideramos que es Dios el autor, Dios es el que creó, de alguna manera, el matrimonio, nosotros entonces tenemos que preguntarle a aquel que creó y que originó el matrimonio, cómo debemos conducirnos en ese matrimonio, cómo debemos actuar en ese matrimonio, cómo debemos, digamos, vivir el matrimonio. Porque si hay uno que lo creó, él también determina cómo funciona ese matrimonio. Acá ya tenemos algunas indicaciones. La primera es que ya no son dos, sino que son uno y que está compuesto por dos personas. Una de las dos personas es varón, es ish, y una de las dos personas es mujer. Eso de varón y varón, mujer y mujer, no es un matrimonio cristiano. No es un matrimonio según el modelo de Dios. No es un matrimonio según el corazón de Dios. Es un matrimonio distorsionado, lejos de la voluntad de Dios y que está ofendiendo a ese Dios que creó el matrimonio. Amén. Así que aunque algunos se llamen matrimonios, no son matrimonios según la palabra del Señor. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Entonces, si no cumplen estos requisitos, no podemos considerar que son matrimonios. El matrimonio es la base ¿de qué? De la familia. El matrimonio es la base de la familia. No solo de la familia, porque la familia es la base de la sociedad. Y la sociedad es la base de una nación. Así que todo nace a partir de esta unión entre un varón y una mujer para conformar una familia que está en una sociedad y que conforman una nación. Así que si destruimos el matrimonio según el modelo de Dios, destruimos la familia y llegamos hasta destruir una nación. Muchas naciones hoy están destruidas moralmente, según Dios. ¿Por qué? Porque han atacado la base de esa nación, que es el matrimonio. ¿Qué podemos decir también del matrimonio? Vamos a 1 Corintios 7. El matrimonio es un don, es un regalo de Dios. ¡Aleluya! Ahora, ¿es un regalo para todos? No, no es un regalo para todos. El matrimonio es para, podríamos decir, en nuestra experiencia y aún en las palabras de Jesús, que después le voy a leer a ver cómo interpretan ustedes. Vamos a hacer un trabajo exegético ahí. El matrimonio es un don para la mayoría. O sea que la soltería es también un don, pero no para la mayoría. Son menos los solteros que están llamados a la soltería
y que tienen que recibir el don y la capacidad de Dios para ser solteros y honrar al Señor. Ojo, ser solteros, según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos ayuda a no tener distracciones y a servir mejor al Señor. Así que el soltero tiene ventaja para con el matrimonio en cuanto al servicio y al reino de los cielos. Ojo. Ahora, el casado también puede hacer cosas que el soltero no puede hacer para servir al Señor. ¿Sí? El casado puede entender un poco mejor ciertas dinámicas que tienen que ver con la vida de la iglesia, porque él está viviendo eso en su casa. O sea que tanto la soltería como el matrimonio son un don del Señor. Por ende, los que no están casados, los que no están llamados a ser marido y mujer, no deben menospreciar eso, sino servir al Señor en ese estado de soltería. Primera de Corintios capítulo 7, dice ahí el verso 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Atención ahora a lo que dice Pablo. Verso 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo era Pablo, casado o soltero? Soltero. Al menos en el momento en que él está escribiendo, él era seguramente soltero, ¿sí? Algunos dicen que como él era parte del Sanedrín, estuvo casado. Entonces no sabemos si su esposa le abandonó cuando él se convirtió, o si su esposa murió y entonces Pablo era viudo. No se dice, ¿verdad? Es probable que Pablo estuvo casado, o sea que él sabía lo que era el matrimonio. Pero en el momento en que él está escribiendo, él era soltero, ¿sí? Es probable también que no, yo no estoy siendo dogmático en esto porque la Biblia no nos revela esto. Ahora dice él, en ese momento era soltero y dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. O sea, algunos tienen un don de un modo. ¿Y cuál es ese modo? Matrimonial. Otros tienen un don de otro modo. ¿Cuál es ese modo? Soltería. Por eso dice el verso 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Ahí también parece que hay una referencia que él también era viudo, ¿verdad? Qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero, atención, yo voy a tener el ministerio de Pablo, yo voy a ser como Pablo. Pero Pablo nos recuerda por el Espíritu, si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Qué clara que es la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, hay un don, y el don del matrimonio también lo incluye como el don de la soltería. Para ser soltero, dice Pablo, tenemos que tener el don de continencia. ¿Cuál es el don de continencia, hermanos? ¿Qué significa eso? Tener una gracia de Dios, dada por Dios, para no tener un deseo muy intenso sexual. Y por ende, tenemos la capacidad dada por Dios de poder contenernos. ¿Se entiende? No es que el Señor quita ese deseo. Algunos piensan eso. Aquellos que le dio el don no tienen deseos naturales. El deseo no es pecado porque eso es algo dado por Dios y es algo natural. Así como tenemos hambre, también tenemos ese tipo de deseo. ¿Amén? ¿Se entiende? Pero no todos tienen el don de contenerse, o sea, de controlarse. Algunos se están quemando. ¿Y qué dice Pablo? De manera muy clara, si no tenés el don, casate. Y ahí vamos a ver también
uno de los propósitos del matrimonio, que es, lo digo ya, prevenir el pecado. Ese es uno de los propósitos. Amén. Entonces, ¿qué podemos decir? Es un don. Claramente es un regalo del Señor. Así que los que estamos en esa condición, gracias Señor por este don. Gracias Padre por este regalo que nos has dado. Hermanos, he leído ya 2 veces y lo hemos hecho también con algunos hermanos que se casaron en esta iglesia local. El libro de John Piper, Pacto Matrimonial. Lo aconsejo a todos los que quieran leerlo. Los hermanos que han hecho ese tiempo con nosotros lo saben. Voy a leer, hermanos, la definición que da un hombre de Dios que se llama Dietrich Bonhoeffer. Él estaba comprometido para casarse con María, pero cuando fue ahorcado al amanecer del 9 de abril de 1945 a la edad de 39 años. Bonhoeffer era un alemán, pastor, joven, estaba comprometido con su novia para casarse, pero lo asesinaron. Se opuso al nazismo y finalmente fue arrestado el 5 de abril del 1943 por su participación en una conspiración para asesinar a Adolf Hitler. Amén. Ese es Bonhoeffer. Y miren lo que dice Bonhoeffer del matrimonio. John Piper pone una cita de Bonhoeffer antes de cada capítulo de este libro, que es muy bueno. Y dice así, este hombre: el matrimonio es más que el amor del uno por el otro. En el amor usted ve solamente el cielo de su propia felicidad. Pero el matrimonio lo coloca en un puesto de responsabilidad para con el mundo y con la humanidad. Su amor es una posesión privada, pero el matrimonio es más que algo personal. Es una posición, es un cargo. Tal como la corona, él dice, y no solamente la voluntad de reinar hace al rey, así también es el matrimonio. Y no simplemente el amor del uno por el otro, lo que los une a la vista de Dios y del hombre. O sea que este hombre está diciendo que el matrimonio, hermanos, es una responsabilidad y un cargo que recibimos de Dios porque simboliza algo muy importante, algo muy grande, que tiene que ver con Cristo y la iglesia. Por ende, no es cualquier cosa el matrimonio. ¿Sí? Este Bonhoeffer también dice así. Miren, escuchen esta cita. Permanecer casado no se trata principalmente de permanecer enamorado. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del noviazgo cristiano, decíamos que el romanticismo trajo esa idea que tenemos que casarnos con los que amamos? A la persona que tu corazón te dicta, casate con esa persona. Pero nosotros decíamos que la Biblia no dice eso. ¿La Biblia qué aconseja? Que amemos a la persona con la cual nos hemos casado y comprometido. Eso no significa que no debemos amar sentimentalmente a aquel o aquella con la cual nos hemos unido, pero significa que lo que va a determinar la unión y el perseverar honrando al Señor en nuestro matrimonio no es el sentimiento, sino es el pacto, es el peso de lo que representa el matrimonio. ¿Se entiende? Así como la corona hace que un rey ocupe ese oficio y no solo su voluntad, así el matrimonio es como esa corona que nos está dando una responsabilidad que representa algo muy grande, muy sublime. ¿Se está entendiendo? Por ende, no se trata de permanecer casados simplemente si permanecemos enamorados. Y él dice, así como se entregaron el anillo mutuamente, acá hablo a los casados, y ahora lo han recibido por segunda vez de manos del pastor, pero de esa manera el amor proviene de ustedes. Pero el matrimonio no proviene de ustedes, sino proviene de arriba, proviene de Dios. Así como Dios está en lo alto por encima del hombre, así también lo están la santidad, los derechos y la promesa de amor. No es su amor, atención a esta frase, no es su amor lo que sostiene el matrimonio, sino de ahora en adelante es el matrimonio lo que sostiene su amor. ¿Se está entendiendo? Es más importante lo que representa el matrimonio que aún los sentimientos
que tenemos para con nuestro cónyuge. Amén. Si vamos renovando nuestra mente en este sentido, entonces, hermanos, nuestros matrimonios van a poder superar más fácilmente las tormentas que cada uno de los matrimonios enfrentan, algunos más y algunos menos. En este libro, John Piper este libro se hizo, creo ya hace casi 20 años. Casi 20 años y tenía 40 años de casado. O sea que hoy tiene más de 60 años de casado. John Piper, ¿sí? Y él dijo, no me animé a escribir los primeros 10, 20 ni 30 años porque fue de mucha tensión mi matrimonio con mi esposa Noel. Me sorprendió eso. Y su esposa Noel también abre un capítulo y habla de que ellos tuvieron tensiones en su matrimonio, pero el Señor fue trabajando. Y el pacto, las promesas, el hecho, la realidad, el peso de lo que representa el matrimonio ante Dios es lo que hizo que ellos pudiesen permanecer juntos hasta hoy. Creo que ninguno de los dos todavía falleció. Seguramente John Piper no. Y ella decía que ellos eran como un péndulo que oscilaba a izquierda, hacia arriba, y a veces iba para abajo y después iba para arriba, pero ese péndulo estaba sustentado por la gracia de Dios desde el cielo. A veces el matrimonio está arriba, estamos como cerca del cielo y hay momentos maravillosos. Pero hay momentos donde estamos muy cerca de la tierra, del suelo. Ahí hay momentos difíciles de tensión, pero no obstante, amados hermanos, aunque hay momentos difíciles, lo que marca la diferencia es ese sostén de gracia que viene del cielo y que nos mantiene unidos por encima de nuestros momentos difíciles. Amén. Muy bien, segunda pregunta. ¿Qué simboliza el matrimonio? Ya lo dijimos. El matrimonio entre un varón y una mujer es como una parábola. Hermanos, aprendamos a ver eso. Es como una parábola. Es terrenal, es temporal y muestra un matrimonio celestial y eterno, ¿sí? Que está en el corazón de Dios. ¿Cuál es ese matrimonio celestial y eterno? Vamos a Efesios capítulo 5, vamos a leerlo. ¿Qué simboliza el matrimonio? Así que los que estamos casados estamos en una, podríamos decir, actuación, somos actores. Ahora, no en el sentido de que somos falsos y estamos hipócritamente, digamos, actuando, no en ese sentido, sino que somos protagonistas de una parábola que muestra anticipadamente, es una sombra de otro matrimonio que es mucho más grande, sublime, importante y es eterno, recordemos, es eterno. El matrimonio es para la vida terrenal. Ninguno de nosotros se va a casar, ni va a estar casado en el cielo. Mateo capítulo 22. Es para este tiempo. No hay matrimonios en el cielo. Hay solamente uno. Hay solamente uno, que es el más importante y es eterno y va a permanecer para siempre. Y allá vamos a ser todos hermanos y hermanas. Y mi esposa va a ser mi hermana eternamente y para siempre. Y ella y yo, que hemos actuado en esta parábola del matrimonio para representar aquel matrimonio entre Cristo y la iglesia, vamos a ser la novia, vamos a ser la esposa ya en ese tiempo, eternamente y para siempre. Amén. Seremos como ángeles, dice el Señor en Mateo capítulo 22. Quiere decir que matrimonio es para este tiempo. Matrimonio humano. Ahora dice ahí en el verso 31. Pablo está hablando del matrimonio y dice en el verso 31, Efesios 5, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cuál es ese pasaje? Génesis 2:24. Hermano, este pasaje tenemos que aprender de memoria. Ahora Pablo dice en el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea que ¿qué es lo que está simbolizando mi matrimonio? Ese matrimonio eterno, sublime, que está en el corazón de Dios, que es el matrimonio entre Cristo y la iglesia. Y yo, en mi caso particular, estoy representando a Cristo. Mi mujer, en el caso particular, está representando a la iglesia. Así que, hermanos, nuestros matrimonios deberían
reflejar anticipadamente lo que es la unión entre Cristo y la iglesia. Todos los matrimonios de todas las épocas y de todos los hombres, creyentes y no creyentes, están representando a Cristo y a la iglesia. Son parábolas. Matrimonios según lo que vimos en la palabra de Dios, ¿sí? No aquellos que dicen que son matrimonios, pero no son matrimonios. Así que, ¿cómo respondemos a esta pregunta muy fácil? ¿Qué representa, qué simboliza el matrimonio? Bueno, el matrimonio es una parábola que representa ese matrimonio celestial y eterno entre Cristo y la iglesia. Eso significa que para su gloria, es decir, mostrar anticipadamente algo mucho más grande, valioso y eterno que está en el corazón de Dios. O sea que el matrimonio es para la gloria de Dios. ¿Y qué significa para la gloria de Dios, hermanos? Simplemente la palabra gloria es como algo que tiene que mostrarse. ¿Sí? Cuando uno dice, nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, es para que Dios y los atributos de Dios se den a conocer, se muestren, se resplandezcan, se luzcan. Esa es la gloria. ¿Sí? Ustedes saben que cuando se lucen las estrellas. Sí, las estrellas brillan, las estrellas que brillan, pero ¿cuándo se lucen las estrellas? De noche, en un lugar oscuro, donde no hay smog en el interior. Cuando uno va al interior, levanta la mirada y dice, qué maravilla, las estrellas están siempre ahí. Pero ahora se lucen las estrellas, se muestran, ¿sí? Estaban siempre ahí, pero se muestran. Es como cuando el telón en un teatro se abre, ¡wow! Esa palabra gloria representa, ahora se ve, se muestra. Entonces, nosotros fuimos creados para que Dios se muestre. Y el matrimonio tiene como objetivo mostrar a Cristo y a la iglesia. ¿Se entiende? Mostrar, que se luzca eso. Ojalá que, hermanos, podamos disponernos a ser buenos representantes de Cristo y la iglesia en nuestros matrimonios. La semana que viene vamos a hablar de los roles, vamos a hablar de los conflictos, de cómo resolver conflictos. Vamos a tratar varios temas, pero ahora estamos poniendo la base. Tercera pregunta para concluir. ¿Para qué sirve el matrimonio? Entonces, la primera, ¿cuál fue? ¿Qué es? La segunda, ¿cuál fue? ¿Qué simboliza el matrimonio? Y la tercera es, ¿para qué sirve el matrimonio? Bueno, lo dijimos. En primer lugar es para expresar a Dios o la gloria de Dios. Y esa gloria tiene que ver con Cristo y la iglesia. En segundo lugar, hermanos, vayamos a Génesis. Bueno, no hace falta que vayan. Génesis 2:18, lo leímos. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ¿qué? Ayuda. Atención lo que dice el Señor. Le haré una ayuda. No dice, le pondré un tropiezo. Le voy a hacer más complicada la vida a Adán. No, dice, le haré una ayuda idónea. Amén. Porque cuando hoy en día uno se casa, dice, te casaste. Vamos a orar por vos, amigo. Porque entraste y no es así. La Biblia no debería ser así. La Biblia nos muestra en el original y en el plan original de Dios que uno de los propósitos del matrimonio es ayudarse, no pelearse. No dice le haré una boxeadora idónea para que boxee con él. Y no dice les pondré en un ring para que puedan demostrar mi gloria de mi ira. No, nada que ver. La ira de Dios se va a manifestar de otra manera. Pero el matrimonio tiene como objetivo ayudarse. Ella es creada para ayudarlo a él de forma idónea, ¿sí? Se complementan, se ayudan. Ese es el matrimonio, hermanos. Nos ayudamos. Principalmente la mujer que fue creada después de él y a partir de él tiene que entender que tiene que ayudarle a él en su llamado, en su ministerio, en su liderazgo. Hermanas que están casadas o las que se van a casar, sepan que no es fácil ser cabeza. Es difícil, es una responsabilidad
que no es tan fácil ser cabeza de una familia, liderar una familia, y necesitamos ayuda. Amén. Entonces, uno de los propósitos es ayudarse mutuamente. Y pongan ahí, hermanos, los que están escribiendo, no pelearse mutuamente. Ayudarse mutuamente. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ahora, esto dice de la mujer. ¿Qué significa? ¿Que la mujer nomás tiene que ayudar? No, mutuamente. El varón está llamado a ayudar también a la mujer y que puedan colaborar. Hermanos, es un contrato donde los dos se disponen a ayudarse y a estar juntos hasta que la muerte los separe. Solo la muerte. Vamos a hablar también, ¿no?, del tema del divorcio, nuevo casamiento. Seguramente van a haber preguntas. Tema no fácil. Pero nosotros cuando damos nuestros votos decimos, te voy a cuidar, te voy a respetar hasta que me traiciones. ¿Así decimos? Yo no dije eso. Hasta que la muerte nos separe. ¿Sí? Porque la gracia de Dios nos capacita para superar todo tipo de dificultades en el matrimonio. Ahora, van a haber casos y casos y casos. ¿Sí? Eso también. El Señor pone una excepción. Mateo capítulo 19. A veces nosotros le ponemos una carga a las personas y a los hermanos mayor de la que puso el Señor. El Señor pone una excepción. Abre una excepción. Abre una puerta. Solo eso. ¿Sí? Mateo capítulo 19. Para el divorcio y nuevo casamiento. Muy bien. Entonces, para ayudarse. ¿También para qué es? Malaquías capítulo 2, verso 15. Vamos allá a Malaquías, el último de los libros del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2, verso 15. Miren lo que dice ahí. Otro de los propósitos del matrimonio. No él, sino uno de los. Dice ahí. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. O sea, uno de los propósitos del matrimonio es que Dios busca una descendencia para él. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Adán y Eva? ¿Sí? Vayan y poblen. ¿Cómo se dice? No. Multiplíquense y llenen la tierra. Multiplíquense. Y nosotros aprendimos con mi esposa que si hay dos que son, porque el matrimonio está compuesto por dos personas. Uno varón, una persona varón y la otra persona mujer. ¿Sí? Porque ahí también ahora hay todo un tema ese de... No, yo estoy casado con 3, 4, el otro. No, nada de eso. Uno y uno. ¿Está? Varón y mujer. Son uno. Y el Señor le dice a estos dos que se multipliquen. O sea, Él está buscando descendencia para Él. ¿Sí? ¿Cuándo nosotros nos multiplicamos? Si somos dos. ¿Cuándo tenemos cuántos hijos? Cuando tenemos uno, ¿ya nos hemos multiplicado? Hemos sumado. 2 más 1 somos 3. ¡Ah, qué bueno! Estamos por buen camino. Cuando tenemos 2 hijos, ¿nos hemos multiplicado? No. Hemos empatado, ¿verdad? Ahora somos 4. Éramos 2 y ahora somos 4. ¿Empatamos nomás? No nos hemos multiplicado todavía. Cuando tenemos 3, ahí ya empezamos a hacer un poquito más de lo que éramos cuando estábamos sin hijos. 3. Pero cuando tenemos... Ahí llegó la multiplicación. Ahí nos multiplicamos. 2 por 2, 4. Así que los hermanos, multiplicaos y llenad la tierra. Llenad, Fernando de la Mora. Hermano, es una bendición tener hijos. Dios quiere que nosotros tengamos hijos. ¿Por qué Dios quiere que tengamos hijos? Porque quiere una descendencia para Él. Si 2 hermanos se aman, se casan y se unen, ¿qué mejor terreno, qué mejor lugar para que hayan muchos hijos? Nosotros con mi esposa nos hemos arrepentido de tener solamente 4 hijos. Ustedes saben que hoy hay métodos, situaciones, pero nos hemos arrepentido de tener solamente 4 hijos. Dios nos dio 4. Pero, mira, imagínense, 8.
¡Qué maravilla! Alguien que le ataca a mi esposa se está por desmayar. Imagínense, hay hermanos que tienen 7, 8, 9, 10. ¡Uf! Una maravilla. Y es todo más fácil porque los más grandes se ocupan de los más chicos y se ayudan y esto. Y es una maravilla. Y nosotros les predicamos, les ayudamos, les criamos y creamos una descendencia ¿para quién? Para Dios. Porque Dios busca una descendencia. Los hijos son de Dios. Y Él quiere una descendencia para Él. Y nosotros la tenemos que dar al Señor. Amén. Así que los que están ya esperando ahí en el vientre, no esperen a que nazca para orar. Ahí. Señor, llénalo de tu espíritu. Señor, te consagro a esta criatura para la gloria de tu nombre. Señor, dame sabiduría y bendigan esa criatura que está ahí creciendo para que cuando nazca ya empieza a andar en los caminos del Señor. Ese es otro propósito. Ahora, puede ser que el Señor no nos dé hijos. Pero lo normal es que Dios quiera. Entonces, si nosotros tenemos la situación, las condiciones, y no queremos, muchas veces no queremos, ¿por qué no queremos tener hijos? A ver, ¿por qué? ¿Otra vez? ¿Otro hijo más? No, ya basta, suficiente. ¿Verdad que es así? Nosotros a veces pensamos y decimos, imagínense si nosotros no le teníamos las últimas 2. ¿Qué vida iba a ser? Mi familia sin las 2 más pequeñitas. Si parábamos a la segunda, de lo que nos íbamos a perder, hermanos. Así que los hijos son un regalo del Señor, ¿sí? Muchas parejas, yo he conocido que han decidido firmemente, nosotros no nos casamos para estar juntos y disfrutar del Señor. Bueno, eso no corresponde al plan de Dios. Dios quiere una descendencia. Así que hermanos, hijos. Aleluya por los hijos. Gloria a Dios por los hijos. Eso no significa tampoco ser irresponsables, ¿no? A veces somos irresponsables y traemos 25 hijos ahí. No podemos, hermano, dale. Entonces, si el Señor te da, es porque el Señor está buscando una descendencia. Y es bueno poder, en la medida que uno puede, tener hijos para el Señor. Amén. ¿Para qué también es? Primera de Corintios capítulo 7, versos 1 al 5. ¿Para qué también? Ya lo dijimos, lo vamos a repetir. Para prevenir el pecado de la fornicación. Primera de Corintios 7. También es para ese motivo. Uno de los motivos por el cual Dios establece el matrimonio es para que cada uno tenga su propia esposa y cada esposa tenga su propio marido. ¿A causa de qué? De las fornicaciones. Hermanos, las fornicaciones ofenden a Dios. Crean mucho daño. ¿Sí? Así que ese es otro de los motivos por los cuales el Señor nos da el matrimonio. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, dice Pablo en 1 Corintios 7:1, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Verso 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Verso 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Atención acá, con tal que sea en el Señor. Acá es muy claro que el casamiento entre alguien que es creyente y alguien que no es creyente no corresponde a la voluntad del Señor. Cuando es en el Señor está hablando de que son creyentes, 2 creyentes, no un yugo desigual. Así que es también para prevenir el pecado. Ese es uno de los temas principales de los problemas matrimoniales. ¿Saben cuáles son los problemas más frecuentes? Bueno, ahora vamos a terminar hablando de un tema, uno de los temas más difíciles en el matrimonio. Si estos temas, hermanos, los tratamos bien, los solucionamos, hermanos, vamos a tener matrimonios realmente buenos. Primero, comunicación. Segundo, dinero, manejo del dinero. Tercero, intimidad. Y cuarto,
educación de los hijos. Estos son los 4 problemas que van ahí. Si nosotros estos 4, ¿sí?, los analizamos, los vemos y vemos la manera de mejorar, hermanos, vamos a tener matrimonios que van a poder honrar al Señor. Vamos a terminar esta noche hablando de la comunicación, ¿sí? Comunicación. Hermanos, si el matrimonio representa a Cristo y a la iglesia, ¿cuánto es importante entre Cristo y la iglesia que haya comunicación? ¿Es importante? ¿Cómo nos comunicamos con el Señor nosotros? A ver, díganme los hermanos. A través de la oración, a través de la lectura de su palabra. Hermanos, un creyente que no habla con el Señor, que no lee su palabra, que no ora, es un creyente que no está cultivando una buena relación con su Señor. Es un creyente que va a ser un creyente que no va a tener herramientas para poder permanecer firme en las tentaciones y que no va a ser un vencedor, podríamos decir. ¿Por qué? Porque no está en la vid, no permanece en la vid. Y a través de la vid nosotros recibimos ese sustento para avanzar con el Señor. Así que si tan importante es la comunicación entre la iglesia y Cristo, también muy importante, fundamental es la comunicación entre el marido y la esposa. En Cantar de los Cantares, capítulo 4, en el verso 9 y 10, él le dice a ella, esposa mía, hermana mía y amiga mía. O sea que el matrimonio es una relación de amistad, de compañerismo, de respeto. No es solamente la mujer que yo amo y no solamente mi esposa en el sentido de que comparte conmigo ese pacto matrimonial para honrar al Señor, sino que también es y debe ser mi amiga, mi compañera. No está bien que yo hable más con un hermano que con mi esposa. Primero tengo que hablar con mi esposa. Tengo que cultivar con mi esposa una buena comunicación de transparencia. Ella tiene que saber todo de mí y yo tengo que saber todo de ella. ¿Se acuerdan que hablábamos del noviazgo cristiano? Cuán importante es hablar, abrir los ojos antes, averiguar cómo es el varón, cómo es la joven. Es muy importante. El hermano Alducin dice que el pacto matrimonial es un pacto de compañerismo. Se hablan, son confidentes. O sea, yo tengo que abrir mi corazón con mi esposa y mi esposa tiene que abrir su corazón conmigo. Hay una comunicación estrecha en el matrimonio. La comunicación, hermanos, saludable. Cuando hay una buena comunicación, hay transparencia. Mi esposa sabe cuánto dinero yo tengo, cómo invierto el dinero y viceversa. Yo también sé. O sea, no es que mi esposa vive, no, yo no sé ni cuánto gana, ni si esto, ni si aquello, y en qué está gastando, pero yo confío. No, ahí no hay una buena comunicación, ahí van a haber problemas. ¿Sí? Él sabe lo que ella hace, lo que ella piensa, y ella sabe lo que él hace y lo que él piensa. Hay una buena comunicación. Hermanos, para conocernos tenemos que hablar. A veces no queremos hablar. No, hermano, ya estoy orando. ¿Y cuándo hablas con tu esposa? Estoy orando. Estoy orando al Señor. ¿Y qué estás esperando? ¿Que te lleve al monte de la transfiguración para que le hables? Hablarle a tu esposa y la esposa hable con su marido. Pero vamos a ver cómo tenemos que hablar también, ¿verdad? Pero tenemos que cultivar diálogo, hermanos. Hermanos, cuando hay una buena comunicación, eso es un arma que destruye los afanes, los ahogos. El divorcio, hermanos, es precedido por la falta de diálogo. Que uno llega a divorciarse de un día para otro. Comienza por la falta de diálogo. Muy bien, vamos a las palabras. Proverbios 18:20. Palabras, tenemos que usar palabras. Palabras que edifican, palabras que unen, que animan. Proverbios capítulo 18, verso 20.
Job, Salmos, Proverbios. Proverbios capítulo 18, verso 20. Muy bien, dice ahí. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea que el hallar esposa y hallar el bien es alcanzar la benevolencia de Jehová. Está conectado a las palabras, a la boca, a lo que decimos. Hermanos, nuestro matrimonio es, hermanos, como un huerto. Cuando nosotros cuidamos nuestro huerto, nuestras plantas, cuando regamos, ¿sí? Esas plantas se mantienen vivas, pero si no se muere y se vuelve un desierto seco. Así que, hermano, comunicación. Y tiene que ser comunicación clara. Por ejemplo, ¿qué querés desayunar, mi amor? Café. Muy bien, ella le prepara un café, ¿sí? Pero él quería café con leche. ¿Él comunicó bien lo que quería? No. Pero él toma el café, ya tarde, están por salir, él quería café con leche. A mí me encanta la leche en el café, él. No digo yo, él, el marido. Y él dice, qué bueno, Señor, gracias por el café, pero yo quería café con leche. Y empieza como, ¿no? Y ella se sienta feliz a mirarlo a él mientras está tomando el café. Y le dice, mi amor, pero ya percibe algo. ¿Qué pasó? Ay, no le puse azúcar. No es el azúcar. No, y él, para no tener problema, ¿qué hace él? No, nada, mi amor, no pasa nada. Pero adentro está, no me puso leche. Es un pecado mortal. Es simple, es pequeño, pero así comienzan las cosas. Falta de buena comunicación. Así que, hermanos, decía un hermano que cuando oramos al Señor tenemos que ser específicos. Y pedirle, Señor, yo necesito una silla al Señor. ¿Pero cómo? De color blanco, alta, baja, la mesa. O sea, tenemos que ser específicos. Tenemos que hablar con nuestro Padre de forma específica. A veces somos muy generales. Señor, perdona todos mis pecados. ¿Está bien decir eso? Sí, está bien. Porque tenemos que pedir perdón por todos nuestros pecados. Pero no es mejor decir, te pido perdón, Señor, porque le hablé mal esta mañana a mi esposa. Porque hace tiempo que no hablo con mis hijos. Porque le mentí a mi vecino. Cuando somos más específicos, hermanos, hay una mayor liberación en la confesión y en el perdón, y nuestra relación con el Señor se fortalece. Señor, ayúdame a vencer todas mis tentaciones. ¿No es mejor decir, Señor, ayúdame con esto que me está matando? Malos pensamientos. Ayúdame contra la pereza. Ayúdame contra la mentira. Ayúdame contra la maledicencia. Señor, es un gigante. Necesito de tu gracia para tener más paciencia con mi esposa, más amor, más gracia con mis hijos. Cuando somos específicos, nuestra comunicación con el Señor mejora y nuestra relación también con el Señor mejora. Y cuando el Señor escucha nuestras oraciones de forma más específica, sus respuestas son más específicas. Increíbles. Pónganlo en práctica, hermanos. Entonces, diálogo. Santiago capítulo 1. Comunicación. Sí, era una materia inclusive en el colegio. No sé si hay más. Comunicación. Comunicación. Santiago capítulo 1, verso 19. Vamos terminando, hermanos. Dice ahí. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Qué difícil. Tardo para hablar. Tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Hermanos, cuando nos sentamos a hablar con nuestras esposas, antes de hablar con ella, leamos Santiago 1:19. O aprendémoslo de memoria. Hermanos míos, seamos prontos para oír. Un hermano nos decía hace poco, una buena comunicación significa que yo hablo cuando el otro terminó. Qué importante, ¿verdad? Hablar cuando el otro terminó. Y bueno, yo a veces uso demasiado bien esa ventaja y no termino nunca de hablar. Entonces, ¿terminaste? Sí, ya terminé. Tampoco es para utilizar mal eso, ¿verdad? El hermano Tomás dijo cuando yo terminé. Entonces uno habla 2 horas y media y la otra está así. ¿Ya terminaste? El hermano Tomás dijo. La Biblia dice, hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Hermanos, qué importante oír y oír bien. Nosotros cuando hablamos, sobre todo cuando decidimos hablar con nuestras esposas, generalmente es porque ya hay algún problema. Si nosotros cultivamos una buena comunicación, estamos preveniendo los problemas. Y si nos empeñamos a escucharla, sin pensar ya lo que le vamos a responder mientras nos está diciendo algo, hermanos, es muy ventajoso para ellas. Y también para el varón. El varón necesita ser escuchado. Seamos tardos para hablar y prontos para oír. Y hermanos, tardos para airarnos. No les sucede a ustedes. Yo no sé si a ustedes les sucede que cuando uno habla con su esposa o con hermanos o en algunas situaciones particulares, hay algo adentro que a veces se enciende como un fuego. ¿O me pasa solamente a mí? ¿A cuánto les pasa que de repente fuego ahí adentro? Uno escucha una frase, una palabra y se enciende el fuego. ¿Les pasa a ustedes? Muy bien. Tenemos que tratar de que ese fuego se apague y no hablar airados. Porque la Biblia dice, hermanos, que la ira del hombre, no de Dios, del hombre, no cumple la justicia de Dios. Por eso dice en Efesios que nosotros no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestra ira. Quiere decir que hay una ira del hombre que no cumple la justicia de Dios. Cuando estamos enojados, decimos cosas de las cuales después tenemos que arrepentirnos, aunque sean ciertas, aunque sean verdades. Pero en ese momento tenemos que, Señor, trae tu bombero y apaga este fuego que tengo acá y ayúdame a escuchar a mi esposa. Y la esposa, Señor, apaga este fuego que tengo delante de este que me está diciendo para que yo pueda responderle debidamente y en el momento oportuno. Tardos para hablar y para airarnos. Hermanos, es algo contra lo cual yo estoy luchando. Yo sé que ese es uno de los gigantes en mi vida. Y yo lo he individuado. Y lo vamos a ganar, le vamos a vencer. Pero yo sé que todos los días, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y cuando uno está hablando con la esposa o con el hermano o con la hermana, Señor, ayúdame. Amén. Buena comunicación y tardos para airarnos. Efesios capítulo 4. Efesios 4. Efesios capítulo 4, verso 25. Dice ahí, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué dice acá, hermanos? Desechando la mentira. No seamos mentirosos, hermano, cuando hablemos. Desechando la mentira. Hablamos la verdad, hablad. O sea que el Señor quiere que se hable la verdad con su prójimo. ¿Cuál es nuestro más prójimo para los que estamos casados? Nuestro marido, nuestra esposa. ¿Sí? Tenemos que hablar, cultivar esto. Hermanos, yo sé que es difícil. A veces el marido está re despierto y ella quiere hablar y tiene... Él quiere hablar con ella, él está re despierto, pero ella está recontra dormida. Y él quiere hablar en ese momento.
O viceversa, él tiene un sueño terrible, pero ella está súper despierta. Dice, mi amor, ¿podemos hablar unas 2, 3 horas? No, en este momento no. Y ella empieza, y él no quiere saber nada en ese momento. Entonces seamos sabios, oremos, decidamos un momento para hablar y para cultivar nuestra comunicación. Y hermanos, hablemos la verdad. A veces, hermanos, nos vamos a sorprender de cuántas mentiras decimos cuando hablamos, si estamos atentos. El tema es que no estamos atentos nomás. Porque ¿saben qué? Exagerar es mentir. Omitir una verdad es también mentir. Entonces a veces mentimos, desechemos la mentira, digamos la verdad, nos desnudamos ahí, delante del Señor y de nuestra pareja. Y eso va a ayudar. No mintamos, hablemos la verdad. Hermanos, ¿ustedes saben cuál es la regla de oro? Mateo capítulo 7. ¿Cuál es la regla de oro? Vamos allá, rápido. Mateo capítulo 7. La regla de oro. Anoten ahí. El mundo la cambió, pero hay una regla de oro bíblica que el Señor dice, Mateo 7, verso 12, y también se encuentra en Lucas capítulo 6, verso 31. Ahí se encuentra la regla de oro. Dice ahí, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Por qué leo esto? Porque el mundo transformó este pasaje y dice, ¿saben cómo lo transformó? ¿Qué dice el mundo? No hagas al otro lo que no querés que te hagan a ti. Eso dice el mundo. Pero Jesús jamás dijo eso. Capaz en las epístolas hay indicaciones así. Pero la regla de oro es, hace al otro lo que querés que te sea hecho a ti. O sea, es algo activo. Porque a veces uno encuentra en los matrimonios, no, yo he decidido no hablar. Me llamo a silencio porque si no, nos peleamos. Entonces no hablo. No me hables. Yo no te hablo. Tranquilo. Y vivimos así. ¿Verdad? El mundo quiere eso. El mundo quiere, no me molestes. Y yo a vos no te voy a molestar. Y vamos a vivir en paz. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que si yo quiero ser escuchado, yo tengo que escuchar. Si yo quiero que me amen, yo tengo que amar. Si yo deseo que me comprendan, tengo que comprender. Si yo deseo el perdón de los demás, tengo que perdonar. Si yo quiero un diálogo fluido con mi pareja, tengo que hablar. Tengo que construir. Ahora, ¿cómo voy a hablar? Vamos a leer cómo vamos a hablar y terminamos. Les prometo, amados hermanos. ¿Sí? Tenía anotado por aquí. Nuestra palabra, amados hermanos, debe ser siempre con... A ver, ¿quién me ayuda? Sazonada con sal. ¿Qué significa eso? Que nuestra manera de hablar tiene que ser una manera suave, delicada, dulce, blanda, dócil. Colosenses capítulo 3. Versículo 19. Dice ahí, maridos, bueno, el 18 dice, casada está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amargos, ¿sí? Ásperos con ellas. A veces somos ásperos, provocamos a nuestros hijos. Nuestro diálogo debería ser siempre suave, dulce. Para con ella el varón tiene que expresar palabras y gestos de cariño, apreciarla, reconociendo sus lados positivos. Evitar ser ásperos, el trato con ella, sobre todo con mis palabras y mi conversación. Primera de Pedro 3:7 dice que ella, en ese capítulo dice que ella es un vaso más frágil. Hermano, no nos olvidemos que ella es un vaso más frágil. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas
sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces lo primero, y con esto hemos concluido esta noche, de un matrimonio saludable, ¿sí? Lo primero es una buena comunicación. Hermanos, ¿cómo mejoramos nuestra comunicación? Orando juntos, dedicando tiempo a poder dialogar con nuestras esposas todos los días. Nosotros tenemos un tiempo con mi esposa que se llama el tiempo del café. Ahí nadie tiene que venir, nadie tiene que acercarse. Y si se acercan, no se acerquen. Ese es el momento donde ella y yo hablamos, compartimos, abrimos nuestro corazón y a veces lloramos, nos reímos y eso es muy saludable. Amén, hermanos. Dediquen tiempo para orar juntos, para hablar juntos, para escucharse juntos. Hermanos, hermanas queridas, el varón tiene muchas cargas. No es fácil ser varón, no es fácil ser cabeza. Necesitamos que se nos escuche. Y las esposas, varones, no es fácil estar en la casa muchas veces con los hijos, las situaciones, los problemas, el parto, el contraparto, el posparto, el preparto y todo ese tipo de cosas. No es fácil. Y cada situación que ella tiene que enfrentar. Así que seamos sabios con nuestras esposas y las esposas seamos intencionales. No dejemos pasar. Dice la palabra en Mateo 18 que si tu hermano peca, no dice espera, ora para que tenga una revelación del Señor para hablar con él. No, ve y habla con él. Ayer vino mi hijita, la más pequeñita, y me dijo, papá, sí, te tengo que decir algo, sí. Mi hermana más grande me tiró un juguete acá y yo tengo que decirte, bueno, vení acá, mi amor. La Biblia dice esto, que si tu hermana peca contra ti, ve y habla con ella. Bueno, se fue, habló con ella y su hermana le dijo a ella, sí, yo te tiré ese y me equivoqué, pero vos me tiraste 4 primero. Entonces cuando yo la encontré después de que habló con su hermana, le pregunté, ¿cómo te fue? ¿Fuiste a hablar con tu hermana? Sí. ¿Y ella se arreglaron, se reconciliaron? Sí. Pero ella me dijo que yo primero le tiré 4. Ah, ¿viste qué importante hablar? Sí. ¿Se reconciliaron? Sí, sí, resuelto el problema. Ok. Entonces, no dejemos que... Estas son pequeñeces, hermano, Pero a veces, hace rato que teníamos que hablar con nuestra esposa. O la esposa con el esposo. Y a veces hablamos primero con el hermano, con la hermana, con el amigo, con el vecino, con la suegra, con la ex suegra, con todo el mundo hablamos. Antes de hablar con la persona con la cual tenemos que hablar. Aprendamos a vencer el miedo. Hermano, hablando nos entendemos, el Señor lo sabe. Si tu hermano peca, ve. Ahora, si no te oye, ahí ya es otro tema. Ahí sí tenés que llamarle a tu papá, a los ancianos, a los hermanos, a los testigos. Ahí sí. Pero primero hay que ir y hablar y tratar de mantener una buena relación de comunicación con nuestros cónyuges. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué simboliza el matrimonio? ¿Para qué sirve el matrimonio? Comunicación. Eso hemos hablado hoy. La semana que viene vamos a ver los roles del matrimonio y vamos a ver cómo enfrentar los pleitos, los conflictos. ¿Qué hago si yo he agotado todas las instancias? ¿Cómo hago? Bueno, hay unas maneras que el Señor nos dice para poder buscar ayuda. Mientras tanto, hermanos, pongamos en práctica esto, mejoremos nuestros diálogos, ¿sí? Apliquemos el Evangelio a nuestras relaciones y que el Señor nos ayude a que esta palabra pueda ser atesorada. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has hablado. Te agradecemos porque tú has establecido, Señor, el matrimonio en tu corazón y porque, Señor, realmente es tan sublime lo que representamos en este tiempo tan corto de nuestra vida. Ayúdanos a ser fieles para que expresemos tu gloria, la gloria de aquella maravillosa verdad y misterio que es Cristo y la Iglesia. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos a tener matrimonios, Señor, sólidos en la comunicación, que haya diálogo, que haya transparencia, que haya compañerismo,
Que seamos nosotros los maridos, Señor, amorosos con nuestras esposas en el diálogo y ellas que abran su corazón, Señor, que nos ayuden, Señor, porque tú las creaste para nuestra ayuda, Señor. Que seamos sabios y diligentes nosotros, considerando que son vasos más frágiles. Y ayúdanos, Señor, a tener matrimonios sólidos según tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.